Estamos con el doctor Horacio González, médico especialista en cardiología, porque vamos a hablar un poco acerca de el síndrome post-COVID. ¿Cómo podríamos definir, doctora, este síndrome? Bueno, esto sinceramente es una cosa relativamente nueva, digamos, que todos estamos aprendiendo cada día, y con esto, con el COVID, lo que hoy uno lo está diciendo como una verdad absoluta, probablemente en los meses venideros puede ser algo falaz, porque realmente es algo muy nuevo para todos. Esto se lo está definiendo, digamos, o redefiniendo al síndrome así post-COVID, a los síntomas o manifestaciones que pueden quedarle a los pacientes posterior al evento agudo, a la infección aguda que presentaron, posterior, digamos, a las manifestaciones agudas, son o las secuelas o las manifestaciones que a veces quedan, posterior al primer episodio, digamos. Esta enfermedad viral realmente tiene una afección multiorgánica, a diferencia de otros cuadros virales que uno lo ha visto como fenómenos exclusivamente respiratorios. Este virus, si bien tiene afección fundamentalmente respiratoria, tiene una afección multisistémica importante. De hecho, se ven que pueden quedar secuelas de diferentes tipos, no solamente a nivel respiratorio, sino también, nosotros, en lo que nos atañe a nuestra especialidad, las afecciones cardiovasculares, pero bueno, también se están viendo que hay trastornos neurocognitivos, hay afecciones a veces sensoriales, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido pérdida del gusto y del olfato, que tardan en recuperarse, y bueno, son todas cosas que vamos viendo posterior al cuadro, ¿no? Es un abanico muy grande, evidentemente, y con muchísimas posibilidades dentro, es decir, no es solamente que queda limitado a lo respiratorio, sino que incluye muchísimas alternativas. Exactamente, sí. Sí, porque, bueno, como todas las enfermedades virales en general, una vez que entra al organismo, el virus se reproduce en todos los tejidos. Pero, bueno, tiene la particularidad de afectar los pulmones, pero, bueno, también puede producir afecciones a nivel de otros tejidos, fundamentalmente a nivel de músculo esquelético y músculo cardíaco, en el músculo cardíaco generando miocarditis, y a su vez, en los casos más graves, moderados a graves, se produce un fenómeno inflamatorio que se llama como tormenta de citoquina, que eso genera fenómenos protrombóticos, y en el caso que volvemos otra vez a lo que nos atañe en nuestra especialidad, predispone a veces a la aparición de síndromes coronarios agudos, como pueden ser infarto, angina inestable, o inclusive también fenómenos trombóticos a nivel pulmonar, como el tromboembolismo pulmonar. Estos síntomas que estamos mencionando, que tienen que ver con el síndrome post-COVID, ¿se extienden mucho a lo largo del tiempo? Bueno, claro, lo que tenemos que diferenciar es decir, hay pacientes, o sea, uno los tiene que dividir en tres grupos, digamos, o en cuatro. Los pacientes que lo cursaron asintomáticos, los pacientes leves, los moderados y los graves. En general, lo que sí persiste hasta dentro de los 20 días, lo más común de todo es, desde el punto de vista cardiovascular, son las palpitaciones y la sensación de falta de aire, cuando uno camina o cuando se mueve, y las palpitaciones que en general lo que va acompañado es con un aumento de la frecuencia cardíaca. Generalmente los pacientes están con una frecuencia cardíaca elevada. Y también otra de las manifestaciones es la fatigabilidad fácil. Eso en general se resuelve más o menos entre el día 14
posterior al evento agudo, hasta un mes más o menos puede persistir. Y en general es reversible y desaparece y se recupera. Pero en los casos más graves que presentaron el episodio, durante el episodio agudo, esos pacientes hay que seguirlos más de cerca, porque la realidad es que no sabemos bien qué grado de afección puede quedar, y si queda afección, si es reversible o no es reversible. Entonces, esos pacientes sí hay que seguirlos durante el primer mes, después a los 3, a los 6 y hasta el año, diríamos. Pero bueno, es todas cosas que vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Nosotros acá lo principal de todo a descartar, que es lo que a los cardiólogos, sacando el evento agudo, digamos, de enfermedad coronaria que lo puede producir, lo más importante a descartar son las miocarditis, que es el proceso inflamatorio del músculo cardíaco. Y que eso, bueno, realmente hay que buscarlo porque se ve a veces desde casos leves, moderados y graves, puede aparecer con diferentes manifestaciones clínicas, y bueno, y en algunos casos puede ser algo grave, y bueno, por eso es que es importante el control cardiológico, ¿no? Entonces estaría el control cardiológico por un lado de los pacientes post-COVID, digamos, pero después por el otro hay que seguir también haciendo los controles cardiológicos de los pacientes que ya se venían tratando antes. Claro, bueno, sí, ese es otro punto, que también con esto de la pandemia, y sabiendo que los pacientes nuestros son pacientes, lo que yo siempre digo, son pacientes de riesgos, muchos han dejado de hacerse controles cardiovasculares, y bueno, nos hemos encontrado con cuadros ya bastante avanzados por falta de control, o inclusive también con consultas tardías en cuadros agudos, como son infartos, angina inestable, porque los pacientes no quieren ir a la consulta a las instituciones. Así que bueno, sí, ahora nos encontramos con este panorama, digamos. Por un lado, el control de pacientes que tuvieron COVID, más el control de pacientes que son enfermos coronarios o pacientes nuestros con diferentes patologías cardíacas, que por diversos motivos, sobre todo por miedo básicamente, que no han ido a la consulta. Acá conviene aclarar entonces que en la unidad de cardiología obviamente se toman todos los recaudos y todos los cuidados necesarios para que cada paciente pueda ir a atenderse sin correr ningún riesgo. Sí, se toman todos los protocolos. Riesgos, lamentablemente, con la circulación viral que hay en la comunidad, este riesgo lo tenemos en todos lados, pero bueno, sí tratamos de respetar a rajatabla todos los protocolos, inclusive, bueno, por ahí un poco pedimos también disculpas y que nos entiendan las personas. A veces la gente como que se pone un poco mal porque tienen que esperar afuera, pero bueno, sí, tratamos de cumplir a rajatabla todos los protocolos para minimizar el riesgo de nuestros pacientes, fundamentalmente, y como te decía anteriormente, nosotros estamos tratando con pacientes de riesgo, entonces, bueno, queremos minimizarlo lo más posible, y bueno, también para todo el personal y para todo el personal de salud, ¿no? Por último, doctor, y teniendo en cuenta que estamos volviendo a la fase 4, afortunadamente, ¿cómo es el tema del reinicio de la actividad física? Bueno, acá lo vamos a dividir también en pacientes, o sea, en personas, digamos, que cumplieron la cuarentena, que no tuvieron COVID, o sea, una persona que no tuvo ningún grado de afección, pero que, bueno, se vio restringido por esto de la cuarentena, por el cierre de los gimnasios, por los motivos ya conocidos, que va a reiniciar la actividad física. Tiene que hacerlo de manera paulatina,
trabajar al menos el 85% de la frecuencia cardíaca teórica, que eso la fórmula para sacarlo es 220 menos la edad, eso da más o menos el 85% de la frecuencia, y tendría que trabajar a un 75, un 70% como para dar margen de seguridad. No solamente, digamos, desde los problemas cardiológicos en sí, sino también para prevenir lesiones musculares, lesiones ligamentarias y articulares, y comenzar en forma paulatina con ejercicios aeróbicos, e ir haciendo progresivamente con periodos más o menos de cada 15 días, ir aumentando de a poco hasta tratar de llegar a tener los niveles de entrenamiento que tenían previamente, digamos. Pues, y en los pacientes que han tenido COVID, en esos reposo absoluto el primer mes, sin ninguna actividad física, y después del primer mes comenzar también lentamente a hacer ejercicio, caminata o bicicleta, pero de manera muy suave, con una evaluación cardiológica previa, y posteriormente ir también incrementando la actividad física. En los deportistas de mayor o de alto rendimiento que hacen actividad física mucho más intensa, se recomienda también el primer mes de reposo, una evaluación descartando de que no haya compromiso miocárdico, que no haya miocarditis, y bueno, empezar con una actividad también un poco más intensa, pero de manera progresiva. Lo fundamental acá de todo en los pacientes post-COVID es el reposo el primer mes. El reposo casi no absoluto, digamos, absoluto de actividad física. Eso es muy, muy importante porque lo que hemos visto es que aquellos, o sea, no solamente, sino que tienen mucha fatiga y se cansan fácilmente, sino que como que recrudece un poco la sintomatología. Entonces es muy importante hacer el reposo. Y por otro lado, también la importancia que tiene es el hecho de que si hay una mínima afección miocárdica, que no es detectable ni por electro ni por ecocardiograma, con el reposo durante un mes prácticamente, y con una evaluación previa, ya prácticamente, y si está todo normal, prácticamente estamos descartando alguna probabilidad de algún evento duro al reinicio de la actividad física.